¿Sí? Cualquier inconveniente con el audio o con la imagen me lo pueden notificar a través del chat y lo solucionamos en ese momento. Este taller, solo como un comentario recordatorio, es perteneciente a la certificación de físico-culturismo natural, ¿de acuerdo? Entonces, alumnos inscritos que estén presentes, no sé si haya alguien de ese curso aquí ahorita, pues van a tener este curso en su plataforma. Quienes no, saquen screenshot de lo que les guste porque no van a tener la grabación, básicamente, ¿sí? Entonces, bien, el título del taller es Entrenamiento de Fuerza e Hipertrofia en Fisicoculturismo Natural. Esto lo podemos orientar de diferentes maneras, ya sea abordando una metodología híbrida. Sin embargo, aparte de mencionar estos conceptos y abordarlos, les voy a dar recomendaciones prácticas para pues implementar sobrecarga progresiva de acuerdo a diferentes análisis y objetivos, por lo que les recomiendo que no se pierdan mucho la información porque son bastantes datos y si no le agarro la onda, probablemente me voy a terminar confundiendo. Así que sin más por el momento, vamos a dar inicio a la clase siguiente. Este taller, pues se había presentado en otras versiones, bueno, le acabo de agregar más información, entonces probablemente también para aquellos que ya lo habían tomado, si es que esto ocurrió en algún momento, pues seguramente se iban a algo nuevo también el día de hoy. Ahora bien, ¿por qué es importante hablar de entrenamiento de fuerza cuando tenemos el objetivo de desarrollo de masa muscular? Porque si bien el objetivo de desarrollar fuerza normalmente lo entendemos como la capacidad o, pues sí, una capacidad física que nos habla de mover o desplazar cargas más grandes en torno al peso que estamos utilizando en algunos ejercicios, esto no necesariamente es así. De hecho, pues literalmente la fuerza es más bien una capacidad física que podemos expresar en un contexto específico, ¿sí? O sea, te vuelves fuerte, eso siempre se los digo, te vuelves fuerte en el contexto en el que te estás desarrollando. Si tú, pues, practicas mucha sentadilla, evidentemente tendrás una mayor capacidad de expresar fuerza en esa sentadilla. Y así según vayas modificando las condiciones con las que vas trabajando. Entonces, el entrenamiento de hipertrofia es entrenamiento de fuerza, ¿bien? Ahora, ¿qué es interesante al momento de abordar esas recomendaciones prácticas para poder entender cómo manipular el entrenamiento de forma eficiente? Tenemos que tener claros los objetivos y, por ejemplo, lo que acaban de ver con el profe Fernando Fonseca, que es un análisis biomecánico orientado a algunos ejercicios, es algo que debemos de estar haciendo constantemente al momento de planificar entrenamiento, ya que esto también va a pautar criterios importantes al momento de abordar la selección de ejercicios. Más adelante verán a qué me refiero cuando les diga cómo es el trabajo por puntos específicos de estancamiento y tomando en cuenta esas consideraciones, proponer una selección de ejercicios. Asimismo, comentar que esa no es la única forma de seleccionar ejercicios, ya les daré ese punto más adelante. Sin embargo, vamos con la información que nos compete revisar a manera de introducción. Nosotros tenemos varias formas de planificar el entrenamiento de fuerza. Y aquí particularmente tienen una diapositiva que les habla del entrenamiento híbrido. Cuando hablamos de una metodología híbrida más bien, no debemos de confundir esto con el entrenamiento concurrente. Concurrente es cuando tú mezclas, pues vamos a decir, varias disciplinas, ¿no? Más de dos, por ejemplo, cardiovascular con fuerza, ¿no? Ahí podríamos hablar de entrenamiento concurrente. Aquí más bien hablamos de manipular el entrenamiento para desarrollar la capacidad de expresar fuerza máxima, que esta sí sería la capacidad de mover más peso en ciertos ejercicios, con las recomendaciones que nosotros tenemos para el entrenamiento de hipertrofia, que tienen sus pautas de volumen, de intensidad y de frecuencia. Esto englobado también a una selección de ejercicios en la que podemos tomar diferentes matices. Originalmente, una metodología Power Building hace referencia pues a mezclar los métodos, perdón, la metodología del powerlifting, ¿sí? Y del bodybuilding, por eso se llama Power Building. Ajá. Entonces, al mezclar estas dos disciplinas, básicamente lo que tenemos son protocolos de entrenamiento o programas en los que nuestra base parte de los tres básicos del powerlifting, ¿sí? Por eso se llaman básicos, de hecho, no es porque los tengas que hacer o porque sea requisito indispensable que sea en el programa, se llaman básicos porque vienen de esta disciplina y ahí sí son básicos, son indispensables. Ahí tomamos el otro matiz, es decir, perdón, estoy un poco enfermo, una disculpa por eso.
Ahora, a lo que me refiero con el otro matiz es que si tú estás interesado en desarrollar fuerza y también pues, desarrollar hipertrofia en diferentes grupos musculares, tu selección de ejercicios no necesariamente tiene que basarse en los tres básicos del powerlifting, que son la sentadilla, el peso muerto y el press de banca o el bench press, como tú lo conozcas, sino que más bien tendrías una selección de ejercicios que estaría orientada o pensada para estimular los grupos musculares pues que a ti te interesan. Si te interesa desarrollar los pectorales, pues evidentemente el bench press sí pasaría a ser parte de tu programa. Si te interesan los isquios, los glúteos o toda la cadena posterior en general, pues el peso muerto o alguna variante de este movimiento será parte de tu programa. Si te interesan los glúteos, los cuádriceps y todo lo que vieron que participa en la sentadilla, pues evidentemente un patrón de movimiento como la sentadilla va a ser parte de tu programa. Y más bien vamos a notar que existen diferencias en cómo manipular las cargas, particularmente volumen, intensidad y frecuencia, ya teniendo una selección de ejercicios, ¿sí? Entonces podemos manipularlo de diferentes formas. El power building generalmente o es muy amado o es muy criticado. La verdad es que es una metodología pues bastante buena si la sabemos utilizar y pues probablemente ya a nivel de opinión personal puede ser muy divertida y también útil en escenarios donde trabajamos con personas quizás con objetivos no tan específicos o que de pronto, pues, vamos a decirlo así, no tienen tanta experiencia, ¿no? En el mundo del entrenamiento, pueden ser también un buen programa de introducción. En escenarios más puntuales, más específicos, con más experiencia, también se pueden utilizar, pero probablemente vamos a tener más cuidado con el momento en el que los estamos utilizando. Aquí vamos a tomar en cuenta que seguimos utilizando los mismos modelos de dosificación de volumen de entrenamiento. Recuerda que esto es meramente una asomadita al volumen de entrenamiento y lo que estás viendo es una tabla en la que encontramos sugerencias acerca de cómo ir dosificando diferentes cantidades de entrenamiento de acuerdo a los objetivos. Te la explico brevemente y te lo comento también. Esta tablita ya incluso en algunas fuentes consideramos que está un poquito desactualizada con respecto al contenido que tenemos actualmente, pero sigue funcionando, ¿sí? Cuando tú veas MB, significa volumen de mantenimiento. El nombre de las cosas siempre te indica su uso. Pon atención en eso. Volumen de mantenimiento, pues, ¿mantener qué? Pues el estímulo mecánico se utiliza para estimular capacidades funcionales y estructurales. Funcional sería pues que tus músculos, tus articulaciones, tu cuerpo se pueda mover, pueda funcionar, y estructurales serían por supuesto las ganancias de masa muscular principalmente, porque te habla del desarrollo de estructuras. Volumen de mantenimiento a nivel de estímulo para capacidades estructurales y funcionales, o sea, vas a mantenerlas. Bien, esto se puede utilizar, como tú puedes ver, en contextos en los que en general puedas hacer uso de cantidades pues más chiquitas de entrenamiento, no necesariamente cuando solo busques mantener. Se pueden utilizar en lesiones, dolencias, por ejemplo, porque el entrenamiento de ciertos músculos estaría limitado por la propia dolencia. Entonces, para no caer tanto bajo el efecto del principio de reversibilidad, que significa todo lo que no entrenas se pierde, utilizaríamos un volumen de mantenimiento. O bien, también lo puedes utilizar para que en tu programa, aunque no te duela nada, aunque no estés lastimado, para grupos musculares, ¿sí? O movimientos también, que no son prioritarios en tu programa, pues les puedes destinar menos cantidad de entrenamiento. En pocas palabras, tiene totalmente el sentido del mundo que a lo que no te importa tanto, pues le metas menos recursos. Esto va un poco de la mano y seguramente van a ir notando que se van respondiendo las preguntas como las que ponían hace rato. Alguien preguntaba como dijo, ¿cómo crecer las pantorrillas? Pues planificando las pantorrillas con prioridad dentro del programa. Esto significaría asignarle un volumen de entrenamiento adecuado, una intensidad adecuada, perdón, y una frecuencia también adecuada. En este mismo mensaje, entender que todo lo que hagas en torno a cambios de frecuencia van a alterar o van a tener efectos sobre la intensidad y el volumen. Todo lo que hagas sobre la intensidad va a tener efectos sobre frecuencia y volumen. Todo lo que hagas sobre el volumen va a tener efectos sobre intensidad y frecuencia. Todos los cambios que tú hagas van a tener repercusiones en las otras variables del entrenamiento. Eso es un poquito más específico. Después de eso tienes un volumen mínimo efectivo. Mínimo efectivo. Lo mínimo que necesitas para un estímulo efectivo, ya dijimos para qué. Y cada grupo muscular tiene su rango de referencia. Te reitero, no te cases con los números, simplemente entiende que lo que te importa más lleva más, lo que te importa menos generalmente lleva menos.
Lo que sigue después es volumen máximo adaptativo, máximas adaptaciones, ¿sí? Y tenemos el volumen máximo recuperable, del cual podrás recuperarte, o sea, la cantidad máxima, por decirlo así, ¿de acuerdo? Eso es importante de entender porque tener un control del volumen de entrenamiento es justo uno de los métodos también que utilizamos, no solo para crear el protocolo, sino para asegurarnos de que está funcionando, que eso lo vamos a ver más adelante. Para que tú entiendas diferentes herramientas y puedas monitorear tu progreso en el entrenamiento, es importante que tengas referentes. ¿Cuánto estoy haciendo? ¿A qué intensidad lo estoy haciendo? ¿Y cada cuánto lo estoy haciendo? Y entonces tomar decisiones cuando se presenten diferentes adaptaciones. ¿Cuáles son esas diferentes adaptaciones? Por supuesto, son progreso o básicamente estancamiento o pérdida. Estos son los posibles escenarios que tú puedes tener a muy, muy grosso modo en torno al monitoreo de un entrenamiento. Lo que nosotros buscamos con la planificación es realmente tener una estructura que en primera sea fácil de seguir. Por fácil no me refiero a que literalmente sea sencillo, sino que sea lo más fácil posible, sea entrenable, que tengas ejercicios que te gusten, que tengan ejercicios que cumplan con el estímulo mecánico en las prioridades que a ti te interesan, que tengan ejercicios, por ejemplo, que sí son, vamos a decir, no solo seguros y cómodos en el tema biomecánico, sino que son fáciles de implementar en el gimnasio. Aquí abordando ejemplos que de pronto vemos en redes sociales, podrías encontrarte con videos que te dicen, si quieres deltoides, entonces haz una elevación lateral colgado de manos con un banco en la espalda y una liga en la cabeza y una pelota mientras patinas. Por poner un ejemplo muy, muy absurdo que vemos estos videos en los que te dicen, este es el mejor ejercicio para no sé qué, y te enseñan una variante en la que tienes que ocupar como 4 aditamentos en un gimnasio. Probablemente para alguien que entrena en un club deportivo donde no hay mucha gente, eso sea entrenable, sea muy fácil. Pero para una persona que entrena en un gimnasio un poco más popular, seguramente esto no va a ser tan sencillo o te va a consumir mucho más tiempo de entrenamiento, lo cual no todos tenemos. Eso también entra en la entrenabilidad del protocolo y es algo importante a seguir. En muy pocas palabras, lo que buscamos a mediano y largo plazo es que el individuo con el que estamos trabajando, o tú, si es que tú llevas tu propio entrenamiento, es que vayamos desarrollando la capacidad de tolerar, vamos a decirlo así, tolerar y por lo tanto aprovechar más volumen de entrenamiento. Aquí hay varias consideraciones a tomar en cuenta y son las siguientes. No sé quién está rayando mi pantalla, por favor, deténgase. Entonces, um, ajá. Estas consideraciones son las siguientes. Una, este incremento de volumen de entrenamiento no es lineal ni se mantiene constante todo el tiempo, porque podríamos pensar, ok, si ahorita tengo un protocolo en el que tengo 20 series por grupo muscular a la semana, entonces en un año voy a tener 30 y el siguiente año 40 y el siguiente 50 y el siguiente 60 y luego 70 y así hasta el infinito. ¿Por qué no funciona así? Vamos alcanzando un tope de adaptación que muchos lo relacionarán con el concepto del límite genético. O sea, cada vez se va a volver más difícil progresar. Yo no usaría límite genético porque es un término que no me dice nada, pero se ayuda para entender que pues vamos alcanzando vamos, como cierto estancamiento, ¿no? Que no es un estancamiento, sino que simplemente es un ritmo más lento de progreso. Entonces, en pro de buscar esto, lo que buscamos siempre en el entrenamiento, y es a lo que llamamos una sobrecarga progresiva, y es aquí donde aplican tanto para fuerza máxima como para hipertrofia, es que podamos tener un progreso en ya sea hacer más repeticiones, o sea, que seamos capaces de hacer más repeticiones en un entrenamiento, movilizar cargas más grandes, recuperarnos en menos tiempo, tolerar más series de entrenamiento, ¿sí? Y en general cualquier tipo de expresión que me diga que mi rendimiento deportivo está incrementando. Esto va a quedar un poco más claro más adelante cuando veamos algunas de las pautas de monitoreo que les preparé en algunas de las diapositivas para que literalmente tengan un acordeón de cómo leer, qué ver en el entrenamiento y qué decisión tomar. Pero necesitamos contexto para llegar a esto. Entonces, cualquiera de estas expresiones de incremento del rendimiento nos hablarían de adaptaciones positivas, de tal manera que tenemos el escenario opuesto, en el que una persona va perdiendo capacidad de tolerancia al volumen, tal vez cada vez le cuesta más trabajo hacer las repeticiones que tenía que hacer, el peso que movía le cuesta cada vez más,
necesita más tiempo para recuperarse, entre otros escenarios que nos hablan en general de que se está acumulando la fatiga en el sistema nervioso y en sistema muscular y en conjunto en general. ¿Sí? Hay fatiga de sistemas, por eso se llama fatiga sistémica, porque se fatigan los sistemas fisiológicos. Ajá. Entonces, ¿por qué es importante tener una sobrecarga progresiva en el entrenamiento? Porque realmente en términos de hipertrofia, que es lo que seguramente a muchos les interesa un poco más, tienes muy pocos parámetros confiables a nivel de monitoreo de entrenamiento para asegurarte de que tu protocolo realmente es muy eficiente o eficiente para la ganancia de masa muscular. ¿A qué me refiero con esto? Generalmente vemos propuestas como, mira, es que para tal músculo tienes que hacer tantas series, ¿no? Y tienes que hacer repeticiones lentas o tienes que hacer repeticiones rápidas. O aquí tienes que hacer muchas repeticiones con poco peso, o aquí tienes que hacer pocas repeticiones con mucho peso. Y aquí es interesante que esto y que lo otro. Y te llenan de recomendaciones que realmente no te están asegurando que exista una ganancia de masa muscular si tú las implementas. Si tú las implementas, si existe un progreso en tu entrenamiento, entonces, por consecuencia, debería de existir también una ganancia de masa muscular y una ganancia en la expresión de fuerza. ¿Sí? Entonces, lo que nos garantiza que realmente nuestro protocolo sea eficiente, utilices el método que utilices, con la selección de ejercicios que utilices, es que haya un progreso, porque a largo plazo eso nos está hablando de que podemos meter, si hablamos de volumen, pues más estímulo mecánico, más estímulo mecánico, tal vez con más intensidad y demás, nos hablaría de buenos niveles de tensión mecánica que van incrementando y shalala, shalala, ganancia de masa muscular, ¿de acuerdo? Y eso sería un síndrome general de adaptación en el tiempo. Por eso es importante que sepan cómo monitorear y más importante aún, qué monitorear. Si todavía tenemos preguntas como, oye, ¿qué ejercicio es mejor para este grupo muscular? Mm, no sé. Tal vez estamos un poco perdidos en las preguntas que tenemos que hacer. Por ejemplo, muchas veces hacemos esta pregunta comparando, por ejemplo, ¿qué es mejor para los cuádriceps? ¿La sentadilla en el Smith o la sentadilla libre? Y muchos me van a decir, es que la sentadilla es MIT porque es más estable, ¿no? Yo te diría, más bien depende de las capacidades físicas de la persona, ¿sí? Porque al final del día son el mismo movimiento, pero con diferentes características e implementos que harán que la sobrecarga progresiva en esos ejercicios sea diferente. Y ya como vieron también, según las capacidades, digo, características anatómicas que tenga el individuo, este podrá aprovechar ese estímulo mecánico tal vez más en ciertas regiones, por decir músculos, los glúteos, los cuádriceps, los isquios, etcétera, y eso puede coincidir o no con lo que está buscando la persona, por lo que más bien cada uno de los ejercicios que buscamos implementar se tienen que analizar, porque la pregunta de qué ejercicio es mejor realmente no tiene mucho sentido si no sabemos individualizar el entrenamiento. Bien, entonces vamos a ir encaminando hacia eso. Ahora déjenme borrar estas líneas que pusieron por ahí como flechitas. Y bueno, otra cosa que es bien importante, y ustedes también lo comentaban con el profe Fernando Fonseca, es que para asegurarnos, perdón, de obtener un buen estímulo a partir del entrenamiento, también tenemos que asegurarnos entonces de que estamos expresando fuerza a través de este. Me voy a remitir a ciertos ejemplos que pueden ser bastante cotidianos o fáciles de encontrar en un entorno como un gimnasio con mucha gente, donde de pronto vemos a personas que tienen protocolos y supongamos que tenemos algo escrito de esta manera. Y a lo mejor tienes remo con mancuernas en un 3x10. Ah, estoy muy seguro de que la mayoría de nosotros hemos visto a una persona, casi siempre es una persona que es nueva en el gimnasio. Pueden ser adultos mayores, personas con poca experiencia, personas que de pronto le tengan miedo al entrenamiento o en general tengan desinformación al respecto. Y vemos que están haciendo un ejercicio como este, por ejemplo, con una mancuerna de 2 kilos. Y las ves haciendo sus repeticiones y, ok, perfecto, ya hice mis 10 repeticiones, ¿no? Y luego hasta así, de que 5 segundos de descanso y ahí van otra vez 10 repeticiones, ¿cierto? Y así como que se hacen como que descansan y otros 10 segundos. Al final del día, ahí hay un estímulo mecánico, pero es importante asegurarnos que ese estímulo mecánico conlleve una buena expresión de fuerza y para ello es importante que relacionemos también los conceptos de la carga que estamos utilizando, lo que conlleva un buen uso
de peso, sí, bueno, el uso de una carga adecuada en cuanto al peso que estamos movilizando, y relacionado a la velocidad, que también lo mencionaban con el profe Fernando Fonseca. Ahorita te aclaro un poco esto. ¿A qué me refiero con el ejemplo de las 10 repeticiones y los 2 kilos? Yo creo que sería muy difícil encontrar un ejemplo de una persona que tenga el estado de salud suficiente o las condiciones adecuadas como para ir a un gimnasio y agarrar una mancuerna de 2 kilos para hacer solo 10 repeticiones de un remo. Probablemente en la mayoría de escenarios más bien estamos viendo a una persona que solo leyó el número de repeticiones y encontró un peso que se le hizo medio cómodo para hacer el ejercicio, pero realmente no estamos hablando de un estímulo tan efectivo para lo que estamos buscando, ¿sí? Y esto puede pasar por muchas razones. Hay personas que le tienen miedo a cargar peso, eso estaría relacionado a factores psicológicos, o directamente porque están recibiendo malas instrucciones, o sea, un mal abordaje por parte de un entrenador, entre otras cosas. Bien, entonces, y a lo que me refiero con el estado de salud es que muy probablemente muy pocas personas tengan un estado de salud pues no tan bueno como para que 10 repeticiones con 2 kilos en un remo les provoquen un estímulo eficiente. Sería muy, muy raro encontrar un ejemplo así. Pero obviamente pues, la carga siempre va a ser relativa. Me fui a un extremo muy absurdo, ¿no? Pero era para ejemplificarlo. A lo que vamos con la expresión de fuerza es que también debemos de relacionar la velocidad a la que estamos movilizando las cargas. Eso tiene que ver con un concepto que en diferentes talleres ya les he compartido. Si no han tenido la ocasión, igual lo podemos profundizar en los cursos porque hablamos bastante de esto, y es el fenómeno fisiológico del reclutamiento de unidades motoras. Cuando estamos estimulando un grupo muscular, es importante que exista una buena o una correcta expresión de fuerza, ¿sí? Y la forma en que tú tienes de asegurarte de que esto está sucediendo es a través de diferentes puntos que tú puedes observar en la ejecución de los ejercicios de tu entrenamiento. Uno puede ser la velocidad y lo podemos relacionar de hecho con la cercanía al fallo muscular. Ahora, aquí es donde entra el cómo vas a manipular y entender tu entrenamiento. ¿A qué me refiero con esto? Es muy común que vamos a decir, como la población general, que no está tan informada de entrenamiento, que solo a lo mejor entrenan por recreación, por diversión, o que no tienen buenas pautas de entrenamiento o sea, implementadas, no sepamos ni siquiera identificar qué es intensidad relacionada a la cercanía al fallo muscular, que es algo que estaríamos buscando de forma crítica o importante para alcanzar buenas ganancias de masa muscular, ¿sí? Este fallo muscular comúnmente es confundido con sensaciones de fatiga. Hace rato te mencionaba fatiga de sistemas, sistema cardiovascular, sistema muscular, sistema nervioso. Alrededor de esos mecanismos de fatiga se pueden expresar diferentes signos o señales que tú puedes apreciar. Por ejemplo, en una serie de diferentes repeticiones, tú puedes experimentar diferentes también niveles de agitación. O sea, como de me cuesta trabajo respirar. Ajá. Eso no nos habla de cercanía al fallo muscular, te está hablando de fatiga en el sistema cardiorrespiratorio. No tiene, o sea, está relacionado, pero no nos dice qué tan cerca o lejos de un fallo estás. Ajá. Otras personas, por ejemplo, están haciendo series de muchas repeticiones con un poquito peso, y no digo que eso esté mal, pero en ese escenario en particular es muy, muy fácil que la persona confunda intensidad con, ya me quemó, ya me ardió el músculo, entonces ya es súper trabajo, ¿no? Alcancé el fallo. La verdad es que muchas veces estamos muy lejos del fallo solo por pensar que ya me ardió el músculo, entonces ya, mi serie fue súper intensa. Si hay intensidad, es un signo de fatiga, pero no te dicen nada acerca de que estés cerca o no del fallo muscular. Ajá. Otras de las señales que podemos ver, ahora más relacionadas como a la fatiga nerviosa, sería, por ejemplo, estas señales que tienen que ver como con la dificultad para concentrarnos, ¿sí? Como el de que, hijo, ya ni sé en qué repetición voy, como que ya me noto más disperso, me quiero estar sentando, me pongo a scrollear en el teléfono o me pongo a platicar con alguien. Esos generalmente son signos de una persona que ya no puede prestar atención a lo que está haciendo, y es importante que prestes atención a lo que estás haciendo. Entonces, además de manipular estas sensaciones durante el entrenamiento, y por manipular me refiero a que las podamos identificar y no caer en ya la sentí, ¿no? Ya sentí esta sensación, ya llegué al fallo o ya llegué a la intensidad que quería, sino más bien entenderlas como parte del proceso y fijarme en lo que realmente importa.
hay un parámetro o un criterio que realmente es muy poco muy, muy difícil de confundir, ajá, en torno a la intensidad que estamos utilizando. Y eso es justo relacionado a la velocidad con la que desplazamos la carga que estamos utilizando. Para esto voy a utilizar un concepto que es un poco raro, o es una frase rara de escuchar, porque sí suena extraña, y más si es la primera vez que la escuchas, que es la frase máxima velocidad intencional posible. Está un poco larga y aparte está rara, ¿no? Máxima velocidad intencional posible. Esto es muy sencillo de entender y simplemente significa que en cada una de tus repeticiones, y por eso te dije, es importante que prestes atención a lo que estás haciendo, tengas la intención de movilizar la carga en el ejercicio que estás haciendo durante la fase concéntrica. Ahí ya podrías meter un poquito de análisis biomecánico y tratar de averiguar cuál es la fase concéntrica del ejercicio que estás haciendo. Y esa fase concéntrica hacerla lo más rápido que puedas. Si tú estás entendiendo la frase, te vas a dar cuenta que tus repeticiones no necesariamente se tienen que ver rápidas, sino que se tienen que ver lo más rápidas posibles para ti y tus capacidades en ese momento. De tal manera que nosotros podemos identificar que hemos alcanzado una buena intensidad del entrenamiento cuando esas repeticiones van perdiendo velocidad. Yo quiero seguir moviendo muy rápido esa carga, pero ya no puedo. Es involuntaria esa pérdida de velocidad y habrás alcanzado un fallo muscular, ¿sí? Cuando esas repeticiones se vuelven cada vez más y más y más lentas, así hasta terminas temblando cuando vas a hacer una de esas repeticiones y en la última ya ni siquiera la completaste. Una vez que llegas al punto crítico en el que ya no completas una repetición en esa fase concéntrica, ¿sí? Has llegado a un fallo muscular real, por lo menos en esas condiciones, ¿sí? Y para identificar si estás cerca o no, pues puedes fijarte en las repeticiones anteriores, que seguramente fueron muy lentas en la subida o, bueno, el movimiento que estés haciendo en la fase concéntrica. Y es un criterio que si aprendes a dominar bien y lo vas implementando y lo vas practicando, porque es cosa de practicar mucho, te va a dar herramientas para que también puedas dosificar la magnitud de la intensidad del entrenamiento que estás llevando a cabo. Esto, por supuesto, también es importante. ¿Por qué? Porque esta intensidad o la magnitud de esta intensidad se manipula de forma diferente si tú, por ejemplo, tienes más o menos volumen de entrenamiento, que eso es algo que habíamos comentado anteriormente. Y también si tienes prioridades musculares, haciendo alusión a la pregunta que comentaban en el primer taller, que era lo de las pantorrillas, pues evidentemente si te interesa priorizar un grupo muscular como las pantorrillas, no solo tendrías un volumen de entrenamiento que tendría que tener el objetivo de crear las más máximas adaptaciones posibles, sino que también lo ejecutarías a esfuerzos máximos o muy altos o submáximos también, vamos a decir, pues llegando al fallo o muy cerca del fallo y teniendo eso repercusiones en la frecuencia, que normalmente es mientras más intenso es, menos frecuente lo haces. Ajá, y mientras más volumen tienes, más frecuencia. Eso lo tengo en una imagen, a ver, déjense las pongo y si quieren le sacar un screenshot. Esta presentación es del grupo de especialistas de fuerza. Aquí está. Estas, o sea, así es como se comportan generalmente estas variables. Y mientras voy a ir leyendo qué van poniendo, no sé si es Salvador el que anda por aquí. O sea, ya vi que sí. Entonces, no porque me arda y me duela, soy un guerrero entrenado bien y tengo que analizar de veras. Pues sí, lamentablemente para aprender a entrenar, la neta es que hay que estudiar bastante. Y eso de hecho es bueno. Eh, Pasaría igual, por ejemplo, si estoy haciendo 15 reps y en las series consecutivas solo llego a 14 o 13 con el mismo peso. Sí, sí, o sea, ahí lo que estás viendo más bien es una acumulación de fatiga, lo cual es normal, pero está bien. Más bien ahorita, bueno, más adelante les voy a poner una imagen de cómo se van comportando las herramientas de cuantificación subjetiva que utilizamos para decir, entrena así de intenso. Y entonces, lo que les decía, si tú ves esto en tu entrenamiento, entonces puedes tomar esta decisión. En el caso de, oye, estoy haciendo menos repeticiones, tendría que considerar cuántas menos y cuánto me está costando, y entonces
puedo tomar una decisión para la siguiente serie, mantener número de repeticiones o modificar la carga, básicamente, para poder seguir alcanzando la intensidad que estoy buscando. Pero eso sería algo completamente normal, Carla. Me acabo de dar cuenta que llevo un año haciendo las cosas mal. No sé, a ver, también ahí tengan cuidado porque, a ver, es un mensaje que tengo que agarrar con pinzas porque sí es, a mi parecer, un poco difícil de transmitir, pero el hecho de que ustedes no hagan las cosas como les estoy diciendo o como los artículos de ciencia, como los libros te están diciendo, o sea, el que los hagas diferentes, que te salgas del número, que te salgas de la recomendación, no significa que estamos haciendo las cosas mal. Tenemos que saber interpretar esta información para poder manipularla a nuestro favor, que es el típico error que cometemos de, ay, mira, es que no sé qué influencer me dijo que tal volumen de entrenamiento, por eso te dije en la tablita, esa tabla ya está vieja, ya no la uses. No, pero tal volumen de entrenamiento es el mejor, ¿no? O tanto video que hay ahorita que se están casando mucho con la teoría de Paul Carter y el otro señor que te dicen, es que con 3 series por grupo muscular, por entrenamiento y llegando al fallo es suficiente. Sí, sí es suficiente, pero el mensaje que te dan es, si haces algo que está fuera de eso, estás mal y no sabes de entrenamiento y eres un sopenco y cosas así. Pues sopenco por poner palabras bonitas y no va por ahí, ¿sale? No, no se fijen tanto en eso. Al final del día van a entender que literalmente tienen muchas formas de manipular la información para cumplir con ese estímulo y van a alcanzar resultados porque sigue siendo un estímulo mecánico. La idea es aprender a optimizarlo conforme pasa el tiempo para que el protocolo sea cada vez mejor. Dice, creo que sí es Salvador, dice, y está bien porque gracias a eso nos volvemos un poquito mejor cada vez. Fernando, no mal, no de la manera más óptima, a eso podría pasar. Respecto a llegar al fallo, ok, ahí con respecto a llegar al fallo, el mensaje que les puedo dar es una práctica que toma pues toda la vida. Más bien lo que va a suceder es que cuando eres más principiante lo tienes que practicar más, pues, porque no conoces, ¿no? Cómo es tu cuerpo. En un panorama muy general, yo te podría decir, a manera de recomendación, trata de entrenar al fallo, pero no significa que lo tengas que hacer todo el tiempo ni en todos sus ejercicios. Trata de hacerlo, una, en cosas en las que te importe. Dos, en entornos que sean seguros, por ejemplo, si no tienes ni siquiera una buena ejecución de la sentadilla, yo no sé si esto es así, pues no te vas a ir a hacer un fallo en la sentadilla, porque probablemente el riesgo de lesión por diferentes factores, porque las lesiones son multifactoriales, es muy alto, ¿sí? Sino que más bien a lo mejor dices, ¿sabes qué? En este ejercicio que se llama sentadilla de cabeza, pues aquí lo que voy a hacer es que voy a ver si me siento muy cómodo y lo puedo hacer bien y me puedo ir a un fallo. Si en ese ejercicio en particular tú te sientes cómodo y puedes alcanzar esa alta intensidad sin ponerte en un riesgo muy alto, adelante, practícalo. Y ya de ahí es practicarlo para toda la vida. Lo que les digo es que cuando tienes menos experiencia lo vas a practicar tal vez más frecuentemente, pues porque lo que vas a ir aprendiendo de ese proceso es cómo se comporta tu cuerpo, qué señales te da de fatiga, en qué ejercicios se presenta antes esa fatiga, en qué ejercicios aguantas más esa fatiga, qué sientes, ¿sí? Con qué peso lo haces, en qué rango de repeticiones, cómo te recuperas después de haber hecho eso, porque de hecho todo eso es lo que tenemos que monitorear para tomar decisiones dentro de los protocolos, ¿sí? Entonces, el consejo también sería, pues, que no se fijen mucho en eso de los números y, o sea, sí, sí tómenlos de referencia, pero no se casen con que si lo hacen diferente está mal. O sea, al final del día, si te aseguras que el protocolo es eficiente para lo que dijimos, que era una sobrecarga progresiva, pues ya tienes prácticamente todo, ¿no? Y ya de ahí solo es ir acomodando las variables de acuerdo a lo que te va dando una mejor capacidad de recuperación y lo que en conjunto con una valoración en la composición corporal, porque supongo que te interesaría monitorear tu porcentaje de grasa y tal vez tu buena densidad de masa muscular, pues te aseguras que haya progreso en el entrenamiento y que también estés creciendo muscularmente, ¿no? Y pues yo creo que ya con eso sería mucho más que suficiente. Ahora bien, lo que tenemos de recomendaciones generales en torno a las variables del entrenamiento es esto que están viendo aquí. Esto es lo más general de lo más general que vas a encontrar en literatura. Probablemente por ahí puedas encontrar otros valores,
pero normalmente se nos dice que un grupo muscular puede estar, bueno, uno o varios grupos musculares pueden estar dentro de un programa de entrenamiento en una frecuencia 2 a 3 a la semana, lo que significa que el volumen de entrenamiento que tú asignas para cada grupo muscular, supongamos 3 grupos musculares, ni siquiera, bueno, sí vamos a tener uno, ¿no? Y supongamos uno de muy alta prioridad, uno de prioridad media y a lo mejor uno de prioridad baja. Para este, supongamos, si aquí dice que son de 10 a 20 series efectivas y aquí tenemos una alta prioridad, probablemente aquí estemos más cerca del 20. Es un ejemplo, puede ser muy diferente. ¿Ah? A lo mejor aquí estamos cerca de esto y probablemente aquí cerca de esto. ¿Sí? Entonces, esta frecuencia no solo es coloca a todos tus grupos musculares en frecuencia 2 a 3, no. Es mientras más volumen de entrenamiento tiene un grupo muscular, probablemente te convenga repartirlo en más sesiones. Sesión 1, sesión 2 y a lo mejor una sesión 3 y ahí tienes tu frecuencia 3. A lo mejor este, como es un poquito menos, sesión 1 y sesión 2 y a lo mejor este lo metes todo en uno o también puede ser en dos. ¿Por qué buscaríamos tener menor volumen por sesión para cada grupo muscular? Para que también la intensidad la podamos seguir cuidando. De tal manera que entiendo que si yo meto muchos ejercicios, muchas series en una sola sesión, mucho es relativo. Para cada persona esto va a ser diferente. Pues probablemente a las últimas series, a los últimos ejercicios, ya no pueda tomarles tanta consideración en la intensidad que estoy ejecutando. ¿Sí? Eso se hace para eso y es una recomendación general. Puede ser diferente. Por eso tenían la imagen con las flechitas, que si mueves el volumen, se mueve la intensidad y la frecuencia, y así con cada una de las variables. En promedio, y es aquí donde entra la parte de intensidad, se sugiere un RIR 2 a 1. Si yo no sé leer esto, solamente significa repeticiones en reserva y es qué tan cerca o lejos del fallo estoy. Si el número es 2, es aproximadamente estoy a unas 2 repeticiones antes de llegar al fallo. Si estoy en un 3 repeticiones antes de llegar a un fallo. Esta recomendación incluso pues, me parece bastante limitada, puesto que puede ser perfectamente un RIR 3, 4, incluso 5 y sigue siendo una serie efectiva. Depende del contexto, ¿sí? Y normalmente donde se complican un poco más, a mi parecer, de forma innecesaria, es el rango de repeticiones. No es que no importe, a ver, sí importa, pero como que se casan mucho con los términos de los grupos musculares que tienen fibras lentas, que si los que tienen fibras rápidas y no sé qué tanto, y entrénalo em, a altas repeticiones, por ejemplo, las pantorrillas, ¿no? Que habían preguntado de, ay, no es que las pantorrillas son un grupo muscular que participa en actividades de larga duración, y entonces, como tienen un alto contenido de fibras de contracción lenta, tienes que utilizar rangos de repeticiones más altos con cargas bajas. Me salió medio yucateco el acento, ¿no? Está chido ese acento, pero no me había salido. Este, y pues la verdad es que es bastante irrelevante tomar en cuenta que si un grupo muscular tiene algún tipo de fibra para designarle un rango de repeticiones. Sin entrar en mucho detalle, yo aquí te sugeriría, encuentra el rango de repeticiones, rango, ¿sí? No te estoy diciendo 10, no te estoy diciendo 12, un rango puede ser, por ejemplo, de 10 a 12. Encuentra el rango general, ¿eh? Sin meterme en detalles, ojo, porque cada cosa se valora, pero encuentra el más pequeño posible. ¿A qué me refiero? Para algunas personas, en algunos ejercicios, van a encontrar el conjunto de señales que te dicen que un ejercicio pues, es adecuado para lo que estás buscando, que es conjunto de sensaciones y la capacidad de sobrecarga progresiva que tú tienes dentro de ese ejercicio. O sea, lo que preguntaban, ejemplo, hace rato de la hack, que decían, oye, es que no siento los cuádriceps o algo así. Ok, las sensaciones son parte de la valoración. O sea, en ese ejercicio en el que estés pensando, con ese rango de repeticiones, tendrías que sentir un buen conjunto de sensaciones de estímulo. A su vez también, no llegar a un punto de hacer tantas repeticiones en el que te sea difícil identificar si realmente estás teniendo alta intensidad o paraste porque te agitaste. Ajá. Es decir, eso de hecho suele ser muy común. Mientras más repeticiones van haciendo,
como que se vuelve más difícil poner atención a si realmente estás más cerca del fallo o solo estás como que jadeando por la respiración o sientes ardor. O sea, como son tantas señales, si no tienes mucha experiencia o de plano eres una persona muy dispersa, pues vas a poner atención en otras cosas. Por eso no te estoy dando un número de repeticiones. Encuentra el rango de repeticiones más pequeño posible que para ti te dé ese conjunto de sensaciones que te dicen, sí trabajé y sí pude identificar con facilidad que alcancé una cercanía al fallo muscular o que llegué al fallo muscular y que adicional a esto, en ese mismo rango de repeticiones, todavía seas capaz de ejecutar una técnica adecuada, con un rango de movimiento adecuado y shalala, shalala. Entonces, no se compliquen demasiado. Güey. Si alguien les dice algún rango de repeticiones específico, entonces, pues, no sé, le quitan el follow. Dice, respecto a llegar al fallo, por aquí el doctor Salvador nos pone algunas imágenes que justo son del tipo de fibra y el reclutamiento de unidades motoras y nos pone el siguiente mensaje. Y hasta eso de las fibras según el músculo viene de estudios bien aislados y todos interpretados según convenga, para novedad de nadie. Nada más son autopsias descriptivas para análisis general. Sí, o sea, en general la aplicación de esa información está bastante limitada. No te digo que no sirva de nada, pero así, la aplicación real del entrenamiento para que realmente tenga peso en si es efectivo o no, o más efectivo, es despreciable. O sea, despreciable es que la puedes ignorar por completo y no pasaría mucho, ¿sí? Entonces, no existen ejercicios que sean con mucho peso, pocas repes, no existen ejercicios que sean con poca carga, muchas repes, no hay músculos que, o sea, cada músculo va a responder de forma diferente y complementando la misma respuesta de, oye, ¿cómo crecer las pantorrillas? Aplica para cualquier grupo muscular. Mejor aprende lo que significa variedad de movimientos, variedad, ¿sí? Y esto con un análisis como el que aprendiste a hacer con el profe Fernando, te va a dar las pautas para entender que si un grupo muscular tiene más prioridad dentro de un protocolo, probablemente lleve mayor variedad. Y que no se entienda esto como que todos los grupos musculares van a llevar más variedad necesariamente, porque vas a acabar con rutinas muy largas. Solo las prioridades llevarían tal vez más variedad. ¿A qué me refiero con variedad? Que diferentes ejercicios, eso también lo he comentado en otros talleres, estimulen el mismo grupo muscular. El ejemplo, en las pantorrillas, me parece que la variedad más completa es con eh, bueno, extensión, así dice, plantar, güey, X. Elevación de talones sentado, elevación de talones em, sentado con las piernas extendidas, o sea, costurera y en prensas, si así lo quieres ver. Y elevación de piernas con las... No es cierto, a ver, ya, los voy a escribir porque ya dije una tontería ahí. Es elevación de talones con cadera y rodillas flexionadas, o sea, costurera. O sea, estás sentado, tu cadera está flexionada y tus rodillas también. Lo mismo, elevación, talones con cadera flexionada y rodillas extendidas, por ejemplo, en la prensa. Y la otra es elevación de talones con cadera y rodillas extendidas, por ejemplo, en la Smith o de pie. Y esa es como la más completa que puedes tener. Para cada grupo muscular, o sea, para todos ellos, todos estos que están aquí, en la imagen de la tablita, todos estos de aquí arriba, para cada uno de estos existe un conjunto de ejercicios con una variedad adecuada, ¿sí? Porque no nada más es agregar ejercicios por agregarlos, que eso es lo que muchas veces termina pasando también en un protocolo. Y no la variedad, o sea, bueno, la variedad no se incrementa en todos los grupos musculares al mismo tiempo, o va a ser muy difícil porque tu rutina va a quedar o sea, va a ser muy larga, ¿sí? Tal vez sea difícil de seguir, pues eso no es muy entrenable, que digamos. Ahora bien,
En cuanto a la selección de ejercicios, justo eso es uno de los criterios que nosotros podemos tomar en consideración. ¿Qué variedad de movimientos puedo utilizar para cada grupo muscular? Para ello se hace un análisis biomecánico, por lo menos así, lo mínimo que puedes hacer es uno superficial, en el que entiendas qué está pasando en el ejercicio y qué tiene que pasar en tu cuerpo, básicamente. Ejemplo, una selección de ejercicios para los bíceps, ¿no? El grupo muscular de los bíceps. Pues bueno, para esto yo tendría que saber qué movimiento hacen los bíceps. Pues hacen una flexión de codo, principalmente, ¿sí? Actúan como estabilizadores de otros músculos y demás. Ajá. ¿Dónde se insertan los bíceps? Pues bueno, están a la altura del hombro y hacia el codo, ¿no? Entonces, si hacen una flexión de codo como movimiento principal y también están insertados, ¿sí?, hacia el hombro, entonces quiere decir que lo que yo haga con los movimientos del brazo importa para darle una variedad de movimientos, ¿sí? Ejemplo, si yo quisiera conocer esta variedad de ejercicios para los bíceps, podría literalmente variar la posición, eso es variar el posicionamiento de una de las articulaciones donde se están insertando. En este caso, la posición del hombro, porque no trabajas los bíceps flexionando el hombro, o sea, tú no haces elevaciones de hombro para trabajar los bíceps, ¿verdad? Entonces, lo que te conviene dejar fijo es el movimiento del codo. Por ponerlo en palabras muy sencillas, yo sé que está muy por encimita, pero por ahí va. Y lo que puedo cambiar entonces es la posición del hombro, de tal manera que yo puedo tener un hombro neutro, un hombro flexionado y un hombro extendido. Para el ejemplo de cada uno, esto sería un curl de pie o sentado de toda la vida, con mancuernas, con barra, con lo que tú quieras. Esto podría ser un curl predicador, la flexión de hombros cuando tu bracito está adelante, y esto podría ser un curl en banco inclinado, porque tu bracito está hacia atrás y eso es una extensión de hombro. Entonces, como ves, no es un tema de que te forcemos a memorizarte cada uno de los movimientos y los músculos y las sensaciones, pero te vas dando una idea que para ir optimizando el entrenamiento más avanzado, probablemente sí te convenga entender todos estos conceptos para que encuentres un sentido en la selección de ejercicios, bueno, y en general en la metodología de entrenamiento que estás utilizando, para saber si es más eficiente o no tanto en el objetivo que estás buscando. Ya por ahí podría tener algún efecto la rotación de la muñeca, que sería el cambio de agarre entre que usas neutro y supino o prono, aunque son un poco más, no que no importen, pero son un poquito más irrelevantes, ¿no? Este, en ciertos casos específicos. Y así vas haciendo con cada uno de los grupos musculares. Ahora, hay otra forma también de complementar la selección de ejercicios que tiene que ver con los puntos de estancamiento de un movimiento. Este enfoque está un poco más pensado en que tú quieras mejorar un movimiento. Ejemplo, me quiero volver más fuerte en un peso muerto o en un bench press o en una sentadilla. Ahora sí está basado en el powerlifting, ¿no? Entonces, según estas consideraciones, tendríamos otra sugerencia de la selección de ejercicios, pero el análisis comienza desde lo mismo. Tienes que entender qué grupos musculares participan en ese bench press, pues como perdón, como antagonistas de los movimientos que ocurren en el bench press, que son la aducción del brazo, o sea, que tu bracito se acerque a la línea media del cuerpo, la flexión del hombro y la extensión del codo. Los grupos musculares que participan como antagonistas, digo, como agonistas de esos movimientos, pues, son el pectoral, el deltoides anterior, un poquito el medio, y los tríceps. Entonces, tú sabes que complementando con ejercicios que estimulen los pectorales, los deltoides y los tríceps, vas a poder potenciar el rendimiento en tu bench press, dependiendo de las capacidades físicas que presente cada persona. Entonces, como ves, es un análisis que de pronto sí va a tomar su tiempo y más si aún no estás familiarizado con ello. Te voy a dar el acordeón, pero dame unos minutos.
Ahora, para la frecuencia, por ejemplo, aquí te dejo algunas de las pautas que puedes tomar de referencia. Cuando hablamos específicamente de powerlifting, pues hablamos de que la prioridad es asignarle una frecuencia adecuada a los tres básicos del powerlifting, que son el peso muerto, la sentadilla y el bench press. Para estas situaciones, las consideraciones son las siguientes, en que normalmente, y es normalmente más no para todos, se considera que el peso muerto sería el ejercicio más fatigante de todos, de los tres, aunque puede haber personas que se fatiguen más con la sentadilla y entonces será acorde a esa consideración, ¿sí? Entonces, según el movimiento que se presente de alto estrés, el acomodo de los levantamientos dentro de la rutina que generen ese alto estrés va a buscar en medida de lo posible que no se interfieran tanto entre sí. ¿A qué me refiero con esto? Si yo tengo una rutina de hipertrofia, ¿no? Y tengo una sentadilla libre y a lo mejor tengo un peso muerto y ya más ejercicios, ¿no? En la misma rutina, pues realmente no hay problema, estás cumpliendo con un estímulo mecánico. Ajá, es un poco diferente el cómo se orienta hacia pura hipertrofia, por decirlo así. Pero si mi foco está en mejorar un movimiento en particular, ¿qué pasa particularmente con la sentadilla y el peso muerto? Esto que llaman interferencia es que justo ambos movimientos sobrecargan mucho los grupos musculares de las piernas, por lo que probablemente no sea tan buena idea asignarles una sesión de alto estrés. Alto estrés sería que en ambos quieras cargar muchísimo peso dentro de la misma sesión, sino que a lo mejor este peso muerto o esta sentadilla los mueves para una segunda sesión y los encuentras separados. Eso cuando te interesa mejorar el movimiento. Ajá. Y porque hablamos de expresar fuerza a través de la manipulación de cargas máximas. Si la orientación es hipertrofia, una, no manipulas cargas máximas necesariamente, de hecho, seguramente no lo haces. Y dos, no hay tanto problema con esta interferencia siempre y cuando, um, vamos a decir, esta interferencia no genere estímulos inespecíficos. ¿A qué me refiero con estímulo inespecífico? Uno de los ejemplos más comunes o más cotidianos es ay, oye, es que cuando hago peso muerto me duele la lumbar. Mm, ok, puede ser. Puede ser que por tu ejecución o a lo mejor utilizar una variante inadecuada te provoque una dolencia. Pero también, y es una consideración posible, quizás el conjunto de los dos movimientos dentro de la misma sesión de entrenamiento sobrecargan demasiado, demasiado para lo que tú puedes tolerar. Cada persona tolera cosas diferentes. El estímulo inespecífico en la zona lumbar. De tal manera que cuando llegas al peso muerto, la limitante de tu movimiento ya no es, o sea, la limitante de tu sobrecarga progresiva ya no es el grupo muscular de los isquiosurales o de los glúteos o de la variante que estés haciendo para estimular algo, sino que se vuelve básicamente la zona de los erectores espinales o algo ahí alrededor, pues por los estímulos inespecíficos, por lo que tal vez en ese escenario, pues no es que el peso muerto sea malo para la hipertrofia, como a muchos les gusta decir en redes sociales sin argumento alguno, sino que más bien el acomodo de tus ejercicios quizás no es el más adecuado para tus capacidades físicas, porque tampoco es correcto pensar que a todos les va a pasar lo mismo, ¿sí? Entonces tienes que ir viendo cómo se generan también esos, pues sí, esos estímulos inespecíficos en zonas en las que no estás buscando. Relacionado también, por ejemplo, a lo que preguntaba la persona de la sentadilla hack, lo de, ay, es que no siento los cuádriceps, ¿no? Bueno, las sensaciones te ayudan a guiarte también para ver si el acomodo de tus ejercicios o la variante del ejercicio que estás utilizando es adecuada para ese objetivo en particular y tus capacidades físicas. Eso es bien importante. No porque a ti te duela algo, porque a fulanito le dolió algo haciendo un ejercicio, significa que el ejercicio es malo, que no sirve, que lastima o ese tipo de afirmaciones sin sentido o sin argumento sólido que los pueda respaldar, sino que más bien las capacidades físicas de esa persona en ese momento pues, no dan para hacer esa distribución de entrenamiento. O sea, es un error de planificación. Por eso tenemos que saber planificar. Bien. Y lo que también puedo hacer es que puedo asignar días
en los que se trabaje la variante, pero no de alto estrés. Ahí va a depender, ¿no? Para los mismos escenarios. Tú puedes tener la misma sentadilla libre y el peso muerto. Ajá. Pues tal vez a mí se me ocurre, ¿no? Un escenario en el que eso sería posible, que aquí en esta sesión de entrenamiento número 1, yo tengo prioridad en los cuádriceps. Entonces aquí voy a meter más intensidad, y a lo mejor aquí no tanta, porque esta es una prioridad que quizás no tengo para este día. ¿Qué prioridad podría ser aquí? Pues tal vez los isquios o los glúteos, dependiendo mucho de la variante que estés utilizando. O puede estar al revés. Ajá, entonces también esa es otra forma de manipularlo. A lo mejor no mueves o sea, no mueves el espacio de ese ejercicio a otra sesión, sino que pues le dosificas una magnitud de intensidad diferente. Por eso es importante también entender cómo funciona la intensidad. Mm, iPhone dice, por ejemplo, a mí me duele cuando hago peso muerto en la máquina de Smith, pero cuando lo hago con barra libre, sin problemas. También sería importante que hicieras, sería un buen ejercicio, de hecho, para que repasaras tu clase de biomecánica con Fer, que trataras de imaginar hacia dónde está generando más torque esa línea de fuerza al usar la Smith, porque algunos tienden a alejar un poquito más la barra o a adoptar posiciones anatómicas distintas cuando el recorrido es guiado. ¿Ah? No es que, el peso muerto en la Smith, no, o sea, es tu cuerpo en particular se está comportando de una forma diferente cuando utilizas esa variante. ¿Por qué puede ser posible esto? Ajá. Y a lo mejor cuando utilizas la barra libre, pues la mantienes más pegada a tu cuerpo, a lo mejor el torque es menor hacia esa zona. No sé, o sea, pueden ser muchos factores, ¿sí? Pero por ahí va. Ahora, ya más o menos te voy contando cómo es esta selección de ejercicios, que realmente es muy sencilla, es muy, muy, muy sencilla. Ajá. Ahora, ¿qué pasa dentro del programa de entrenamiento una vez que yo voy seleccionando los ejercicios como de mayor prioridad? Son dos, bueno, o sea, pueden ser más, pero el resumen es el siguiente. Para saber qué tantas series o tener una idea de qué tantas series, a qué ejercicio le metes más, a cuál menos, puede llegar a ser interesante que valores la cantidad de fatiga que este ejercicio pues, te genera y también el nivel de estímulo. El nivel de estímulo, ya lo comentamos, puede estar ligado a la sobrecarga progresiva en el tiempo, o sea, qué tanto realmente progresas en este ejercicio, junto con las sensaciones de, pues mira, el peso muerto que quiero hacer para los isquiosurales, sí lo siento en los isquiosurales, ¿no? O sí lo siento en los glúteos, si es que lo quiero en los glúteos. Ajá. Pero también, mira, después de que hago ese peso muerto, acabo muy fatigado. O sea, mis glúteos, mis isquios acaban muy fatigados y no los puedo volver a entrenar bien hasta después de tanto tiempo. En promedio, ¿cuánto debería de pasar? Unas 48 a 72 horas máximo, o sea, 2 a 3 días, porque así te da chance de meter frecuencia 2 o 3, nomás por eso y por otras cosas fisiológicas que ahorita no voy a abordar. Entonces, tú ahí tienes que entender que es importante, ¿cómo mencionarlo? Necesito traer a la conversación un concepto que no me gusta, pero ayuda a entender. Que utilices estructuras temporales o jerárquicas como los microciclos, macrociclos, mesociclos, de referencia en tus periodos de introducción. Todo eso lleva estructura, planificación y bla, bla, bla. Pero el ejemplo es el siguiente. A mí no me gusta usar esas palabras porque normalmente te empiezan a decir, oye, ¿y cuánto tiene que durar? No sé qué, no sé, lo que tenga que durar. No te fijes en eso, no le pongas nombre, cumple objetivos y ya está, de forma sencilla. Pero hay un término que se llaman, bueno, es un concepto, se llaman microciclos de exploración. En esos microciclos de exploración, que yo más bien llamaría pues sí, periodos de exploración, sin que sean microciclos o tengan que durar algo en específico. Va a durar pues lo que tú necesites que dure. Vas a seleccionar de todas las posibles opciones de ejercicios, pues las que a ti te parezcan las más adecuadas. Pues mira, quiero glúteos, sí, mira, voy a tener un día de sentadilla profunda, así, besando al diablo, con
sentadilla bula y una patada en polea, y en el día 2 voy a tener un hip thrust con una patada lateral ¿qué otra cosa? Pues, y un peso muerto romano, y en el día 3 voy a abrir con peso muerto, y luego voy a meter otra patada, y luego voy a meter, a lo mejor un puente para glúteo, ¿no? No sé, la selección de que se te ocurra. Se llaman periodos de exploración. Porque lo que sigue después de que tú armas una propuesta inicial es que vas a valorar lo que te estoy poniendo en la pantalla, qué tanta fatiga te están provocando y qué tan estimulantes son estos ejercicios. Si tú determinas que hay ejercicios que te están demandando mucho, bueno, que te están provocando mucha fatiga y te dan poca estimulación, yo te preguntaría, ¿se te haría lógico tenerlos en el programa? Yo te diría, a menos que cumplan una función esencial, no sé, con la estabilidad o coordinación, algo que necesites muy puntualmente, estarías perdiendo tu tiempo con ese ejercicio en ese programa, básicamente. De tal manera que me quedaría con aquellos ejercicios, ¿sí? Que me vayan dando una mejor relación estímulo-fatiga. Eso es una relación estímulo-fatiga. ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Y con la sobrecarga progresiva y las sensaciones a través del tiempo. No lo vas a saber en la primera sesión, lo vas a saber a lo largo de quizás 3, 4 semanas, que vayas viendo en qué ejercicios hubo un mayor progreso y tienes que saber en qué fijarte para determinar si hubo progreso o no. Ajá. Hubo estímulo o no, qué tanto tiempo necesitabas para recuperarte después de haber entrenado ese ejercicio, etcétera, etcétera. Una vez que tú vas filtrando, porque es como un filtro, o sea, tú vas descartando las peores opciones y te quedas con las mejores para tu objetivo, ahí sí ya van a aparecer, ah, mira, este ejercicio resultó mejor para lo que estoy buscando para mí. Y no llegaste a una conclusión nada más como de que, oye, ¿cuál es el mejor ejercicio para la hipertrofia, no? Pregunta que me molesta bastante, de hecho. Entonces, más bien tendrías que ir haciendo esa valoración. Y si te fijas, esa valoración es muy sencilla. Una vez que has determinado qué ejercicios pues, resultan más útiles en la planificación, pues son en los que irías agregando mayor prioridad, como es ahora la asignación de series semanales, que en realidad aquí son series por sesión, yo me equivoqué y no lo he corregido, una disculpa. Hace rato tocaba el tema de las pantorrillas. En su experiencia, la posición de la punta de los pies hace que se estimulen diferentes partes del músculo. No. Y no en mi experiencia, sino que no tenemos como información que respalde esto. O sea, no como una aplicación práctica, ¿sí? Me refiero a pon las puntas como más cómodo se te haga. No va a repercutir de forma importante. Eh, es lo del centro de masas, ¿no? Que sientas mejor el peso. Ah, ya, sí. Lo del peso muerto en la Smith y todo eso, sí, es relacionado al centro de masas, en general al todo el sistema de movimiento, porque son varios vectores, ¿no? Ya lo habían visto con el análisis. Ahí no se compliquen mucho, o sea, hagan el ejercicio mental de, ah, mira, podría pasar por esto, y hagan una modificación hasta encontrar la técnica que siga cumpliendo con los requisitos del ejercicio y que ya les dé el estímulo que están buscando. Ahí nos ponen unas imágenes de las pantorrillas. Sí, o sea, la posición de las puntas en las pantorrillas es como el equivalente a el cambio de agarre en los ejercicios de tríceps. Irrelevante, usa el que más cómodo se te haga. Este, y ya. Ajá, ok, entonces ahora, ya les di las pautas, ya les expliqué que era un periodo de exploración. Entonces ahora, esto es series por sesión, no semanales, y van según los siguientes criterios. Me los voy a pasar rápido. 1 a 2, cuando estamos introduciendo un nuevo ejercicio a la rutina. Ejemplo, hice un cambio para ver si el peso muerto, no es cierto, a ver, ¿qué puede ser más obvio? Tengo una rutina de pierna, tengo sentadilla, peso muerto y extensión de cuádriceps. Y quiero agregar un step up en Smith o desplante con déficit en Smith, que son súper demandantes, para ver si me funciona para estimular los glúteos. Empezarías con 4 o 5 series así de lleno. No te digo que esté mal, de nuevo, no significa que esté mal, pero muy probablemente el golpe de fatiga va a ser muy brusco y a lo mejor eso no siempre nos conviene. La sugerencia es que empieces con 1 o 2 series y ya de ahí vayas incrementando
evaluando qué tanto te va golpeando esa fatiga. Y si realmente te está dando el estímulo donde lo querías, ¿no? Que era en los glúteos. O a lo mejor lo sientes más en los cuádriceps y tú no quieres eso y mejor dices, chao. Y vas haciendo eso con cada ejercicio. También puede ser cuando agregamos una nueva frecuencia, o sea, tengo sentadilla pesada una vez a la semana y ahora quiero hacerla 2 veces. Podría ser que esa nueva sesión comience con 1 a 2 series. Distribuciones de 2 a 3 series semanales como una distribución general por prioridad. O sea, cuando no tengo prioridades claras y como que el desarrollo es muy general, puede ser buena idea que todos los ejercicios en el protocolo tengan ese número de series para que no se vuelva un protocolo gigante o demasiado difícil de acabar. ¿Sí? También para ejercicios que se consideran de muy alta estimulación y que generen una gran cantidad de fatiga, pues para que no sea ni mucho ni poquito. Ajá, y ese costo-beneficio realmente valga la pena. Tienes que valorar cada ejercicio. Ejercicios que se consideran moderadamente estimulantes, pero que generan eh, una fatiga no tan considerable, ¿no? 4 o 5 series semanales, aquí es donde entran los ejercicios que tú vas diciendo, mira, esta es la joyita de mi rutina. Ajá, este es el ejercicio que, uff, qué sensaciones, qué buen progreso tengo y aparte me recupero, joyita, estamos chill. Entonces, 4 o 5 series por sesión, más o menos para esos ejercicios, ¿sí? En promedio. Y aquellos ejercicios que llegues a determinar que no te cansan tanto y que te dan mucha estimulación, puedes meterle hasta 6 series. No, pero ¿cómo 6 series? Y en un TikTok dice que 3 series es suficiente y si no se muere Mike Menzer. Nada, por favor. Hasta 6 series semanales podemos meter dentro de un protocolo, ¿sale? Siempre valorando que cada cambio que hagas, así de que metí un nuevo ejercicio o metí una nueva serie o metí este método de intensificación, ponlo a prueba. ¿Cuánto tiempo estás tardando en recuperarte? ¿Valió la pena para lo que estás buscando? ¿Es sostenible? ¿Es fácil de seguir haciendo? Si la respuesta es no, ¿para qué lo estás haciendo? ¿Sí? Si no te aporta nada extra y aparte te dificulta el protocolo. También podemos utilizar herramientas como esta para dosificar en diferentes puntos las cargas que estamos utilizando de acuerdo a la intensidad y el número de repeticiones que estamos usando. Número de repeticiones, intensidad. El 10 sería tu fallo muscular y de ahí pues cada vez más lejos. Si yo te digo, dame 10 repeticiones llegando al fallo en una extensión de cuádriceps, probablemente utilices una carga cercana a este valor. Este valor es referente al 1 RM. ¿Es poco práctico para la mayoría? Sí. Es práctico, bueno, más práctico para aquellos que buscan mejorar cargas en un ejercicio específico porque te ayuda a tener un mejor control. ¿De acuerdo? Distribución de cargas, que esto sería, ojo, orientativo, no te cases con nada. Aquí mejor, en lugar de días de la semana, ponle día 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pues los días en los que tienes más rendimiento, distribuye los ejercicios que van a ser más pesados y que son más importantes para ti. Tiene totalmente el sentido del mundo que lo hagas porque buscas la máxima expresión de fuerza posible. iPhone, en una planificación de rutina para desarrollo de piernas, recomienda agregar ejercicios pliométricos o es obsoleto. Mm, obsoleto no es. Pero desarrollo de piernas, supongo te refieres a desarrollo de masa muscular. Cada método de entrenamiento tiene un punto específico de aplicación. La hipertrofia no es el objetivo específico de los pliométricos. ¿Puedes complementar con pliométricos muy bien? Sí, pero no es un método específico de hipertrofia, si es a lo que te refieres. Más bien, pueden ser muy prescindibles dentro de un protocolo de hipertrofia. Distribuciones según 3, 4, 5 y 6 días de entrenamiento. Supongo que no tengo que aclarar que primaria es la prioridad más alta y terciaria es la más baja. O sea, van en orden. Te conviene tener un orden de prioridades y de ahí irlas distribuyendo. Ahí sí saca el screenshot. Ya, justo. También lo que comenta Salvador con respecto a los pliométricos. Depende del objetivo, no son obsoletos, solo diferentes, manejan mecanismos de aceleración y desaceleración. Si el objetivo, si ese es el objetivo, sí puede ser una buena opción. Ya, es que son opciones, ¿no? Ya, screenshot, listo. Bueno, me paso a la siguiente. Otra cosa que podemos hacer para asegurarnos de alcanzar la intensidad que estamos deseando es literalmente calentar de forma específica.
pleno 2024 y todavía se siguen asombrando con que exista algo como las series de aproximación. Muchos ya los hacen y a lo mejor no conocen el nombre, otros de plano no tenían ni idea. Es un protocolo de calentamiento específico en el que te vas a ir aproximando, como su nombre indica, al peso que te va a dar la intensidad que tú necesitas para el rango de repeticiones que tú estás buscando. Ejemplo, si yo tengo que hacer 10 a 12 repeticiones y estoy pretendiendo entrenar con un peso que me permite hacer hasta 20, yo te diría, deja de jugar, ¿no? Mejor vete por un peso que te demande intensidad real dentro del rango de repeticiones que se te está solicitando. O también podría pasar, agarré un peso que no me dejó hacer ni 8, entonces también deja de jugar al Lego Lifter en este caso y agarra un peso más bajito para poder hacer las repeticiones que se te están solicitando. Se te están solicitando por una razón, ¿sí? Y las series de aproximación son un protocolo que pueden ayudar bastante con esto. La idea general del protocolo es que no hagas tantas como para acabar muy cansado, ya que te faltan las series efectivas y que realmente pueden ser una, pueden ser dos, o hasta tres, cuatro, cinco o seis, dependiendo del ejercicio también y lo que tú necesites para sentirte cómodo en el mismo ejercicio. Hay una extensión de este protocolo que nos ayuda a abarcar series efectivas donde nuestro objetivo es mover mucho más peso, en el que buscamos implementar una serie de aproximación extra que se denomina como potenciación post-activación, en el que vamos a movilizar una carga más grande incluso que la que tenemos pautada. Esto con el fin de poder optimizar la activación del sistema nervioso central y la activación del sistema muscular. Y entonces, una vez que bajamos el peso al peso que sí nos toca utilizar, entre comillas, nos va a resultar más sencillo. ¿Sí? También algunos lo llegan a llamar entrenamiento por contrastes y cosas así, aunque es un poco diferente. Ahora bien, las pautas que te había comentado. Monitoreo con base en RPE RIR. Aquí igual puedes sacar screenshot. Tú tienes un RIR o un RPE que es propuesto, o sea, tú lo tienes en tu rutina y te dice, tienes que alcanzar un RPE 9 o un RIR 1, ¿sí? Ese es el propuesto. Y otro es el que tú alcanzas, el que tú percibes. Una cosa es que yo te diga, alcanza esto, y otra cosa que sí lo alcances. En ambos escenarios es una repetición antes del fallo. ¿Ah? Si tú percibes una intensidad en un valor menor al propuesto, puede ser prudente que en tu siguiente serie agregues una repetición más. Si esa intensidad la alcanzaste con 10 repeticiones, a lo mejor puedes sacarle también provecho a esa siguiente serie haciendo 11 o tratando de hacer 11 o incrementando un 2.5 extra por ciento de la carga que estás utilizando. Si la diferencia es en 2, o sea, en el primer escenario básicamente sentiste esto, RIR 2 o RPE 8, ahí ya está la diferencia. Te pedí 9, sentiste 8, te costó menos, por eso se incrementa una. Si aquí es RIR 3, RPE 7, te costó mucho menos, puedes agregar 2 repeticiones o incrementar hasta un 5% de la carga. Lo que buscas es ir adaptando las condiciones de entrenamiento a tus capacidades actuales de trabajo, para que no haya acumulación de fatiga innecesaria a través del tiempo y te asegures de que exista un progreso un poquito más fácil de monitorear. Si el RPE o el RIR son iguales, o sea, te pedí 9 y sentiste el 9, puede ser prudente agregar un periodo de descanso un poco más largo entre series. Puede ser, es una opción, todas son opciones, de hecho. Ahora, esta está mal escrita. La neta tenía sueño, perdón. Si el RIR o el RPE ahora más bien son mayores, o sea, te pedí RPE 6 y te costó 7, te costó más. Entonces, en tu siguiente serie, puede ser buena idea disminuir la repetición o bajar el 2.5% de la carga. Te pedí 6
y te costó 8, te costó mucho más. ¿Ah? O incluso ni siquiera completaste el rango de repeticiones que te pedí. Te pedí de 6 a 8 e hiciste 5. Te faltó una repetición, entonces por cada repetición faltante, bajas 2 repeticiones en la siguiente serie. ¿De acuerdo? Eso es para tratar de adaptarnos a los niveles de fatiga que se van acumulando y tomar en cuenta que esto a lo largo del tiempo lo tenemos que considerar evaluando todo, descanso, nutrición, entrenamiento y las diferentes señales que se van a ir presentando conforme se vaya acumulando la fatiga. Solo para que nos demos una idea, esta es la forma más como sencilla de ir tal vez monitoreando así, pero no estamos viendo nada de monitoreo en sí. Em, o sea, me estoy yendo como a las recomendaciones prácticas nada más para que te puedas llevar el acordeoncito, pero esto es un tema que fácil nos toma unas 6 horas de clase, o sea, ya en el curso, pues a eso me refiero, para que también no lo tomes como tan a la ligera y que más bien consideres que va a haber muchas, bueno, puede haber muchas situaciones que no se puedan abordar únicamente con la información que te estoy dando y que realmente te tengas que meter a hacer un análisis mucho más profundo, porque literalmente es evaluar cada uno de los aspectos en conjunto, por separado, y cómo tomar decisiones dentro del protocolo. ¿Cuándo es recomendable cambiar la rutina o aumento de volumen de entrenamiento? Son cosas diferentes. Cambio de, bueno, aumento de volumen de entrenamiento es un tipo de progresión. Por ejemplo, si solo es volumen de entrenamiento, podría entrar en un modelo de progresión simple y también podría ser parte de una fase de acumulación. Entonces, puede o no estar bien según el contexto. ¿Qué tanto o qué tan frecuentemente se puede hacer? Literalmente cada semana podría haber un incremento de un volumen, a lo mejor de una serie o de repeticiones en ejercicios específicos, pero eso ya es planificación pues más avanzada. Y el cambiar la rutina es diferente porque estás hablando de cambiar muchas más variables de entrenamiento que solo el volumen. Y esto normalmente se hace pues, cuando los cambios que ya has implementado o no están funcionando o ya cambiaste de objetivo, o también puede haber cambios que se implementen solo porque la rutina ya no te está gustando. Un cambio en el ejercicio, o por ejemplo, este tipo de protocolos como las descargas o las sesiones ligeras, que literalmente son cambios más bien en volumen e intensidad para acoplarnos a los niveles de fatiga que existen en ese día o en ese periodo en específico por la misma acumulación de fatiga. En el caso de las descargas, pues son para protocolos que ya llevan, digamos, entrenando mucho tiempo a muy alta intensidad o con mucho volumen. Y las sesiones ligeras, que son estas de aquí, las de abajo, esas más bien serían para días en los que no estamos tan bien. Entonces son como cosas diferentes, el cómo los aplicas. No, no es lo mismo cambiar rutina que incremento de volumen, pero por ahí va. ¿Ok? Y una descarga de entrenamiento sería a partir de una disminución desde el 50% en adelante. Y tienes que reevaluar una vez que te reincorporas al protocolo. O sea, que descansaste, pero que sí descansaste bien. Que no regreses a tu rutina normal y a la semana otra vez ya estás igual. Ajá, tienes que ver que esas cosas no pasen, porque si no, tal vez haga falta una reestructuración del programa, porque te hace caer muy rápido en puntos de estancamiento. Pues no, ¿para qué te vas a estar estancando cada rato en un programa? No, no, no lo veo muy eficiente, ¿no? Ahora, el regalito del final del taller. Aquí es donde les digo, saquen screenshots. Si les interesa mejorar un movimiento, obviamente conlleva su respectivo análisis biomecánico, son opciones. Por favor, si alguien saca screenshots y de pronto anda recomendando esta información, está perfecto. Pero si alguien dice, el profe Ángel Acevedo me dijo que la mejor opción para mejorar mi sentadilla libre es la Search Squat, los voy a desconocer y les voy a decir que no los, o sea, que no los conozco, no tengo nada que ver con ustedes porque yo nunca dije eso. Son opciones que parten del entendimiento de cómo se organizan los ejercicios dentro del protocolo según las deficiencias y las capacidades físicas de una persona, ¿de acuerdo? Para esto clasificamos los ejercicios según el objetivo y según el medio específico en el que buscamos desenvolvernos. Un objetivo específico sería quiero mejorar mi sentadilla libre o quiero competir en powerlifting. ¿Ah? Algo específico.
De tal manera que esa condición determina que un ejercicio se vuelve fundamental dentro de un programa. Fundamental es que no puede faltar. ¿Ah? Entonces, si yo quiero mejorar la sentadilla libre, pues la sentadilla libre es un ejercicio fundamental y la puedo potenciar a través del uso de ejercicios que se le parezcan mucho a la sentadilla libre, porque me ayuden a corregir puntos específicos o deficiencias, ¿de acuerdo? Y de ahí complementar también con lo que dijimos hace rato, ejercicios que también estimulen grupos musculares que participan de igual manera en la misma sentadilla libre, cuádriceps, isquios, glúteos y ya, ¿no? Y así para cada ejercicio. Entonces tú los tienes que ir categorizando. Los criterios de selección pueden ir de acuerdo a criterios de competencia, periodos de entrenamiento o si necesito un trabajo técnico en específico. Para una planificación de rutina donde usted quiere que su atleta mejore pesos, mejor desarrollo muscular, solo se aplica para atletas ya avanzados o desde un principio recomienda hacerlo. Como que no entendí cuál es la pregunta. Solo se aplica para atletas ya. ¿Qué es lo que ya solo se aplica? Porque al principio me das contexto, ¿no? Para una planificación de rutina donde usted quiere que mejore, o sea, progreso, solo se aplica para atletas. Solo se aplica que algo de lo que vimos en particular o algún concepto en concreto, o no entendí la pregunta tal vez. Si la puedes replantear, sería fabuloso. Ahora bien, entonces, yo puedo observar cómo es la ejecución de estos ejercicios en diferentes momentos. Trabajo técnico de sentadilla libre, ¿sí? Es ya donde tienes que sacar los screenshots. Si yo puedo observar una espalda curveada, probablemente hay debilidad en el core. Mis ejercicios suplementarios o complementarios pueden ser las opciones siguientes. Sentadilla frontal, sentadilla con barra de seguridad, caminata de granjero, pueden ser variantes unilaterales con menor estabilidad externa, overhead squat o sentadilla sobre la cabeza, o ejercicios accesorios primarios de mayor adaptación. Eso es el nombre que se le da según la clasificación, no te espantes. Entrenamiento de espalda usando diferentes direcciones, vertical, horizontal y diagonal. O sea, remos, jalones y ya. Ajá. Como complemento. Algunas otras variantes, como landmine squat, que reduce un poquito la carga axial al no estar sobre la columna. Puede ayudar también con la verticalidad del movimiento. Variantes como Searcher Squat cumplen con una función similar, pero demandan también mucha estabilidad del core. O la Pimp Squat, que más bien es un rango acortado para generar más potencia desde una parte específica del rango de movimiento, como puede ser la fase profunda o la parte media de la sentadilla. Esta es la sentadilla con barra de seguridad, que también puede ayudar en circunstancias en las que exista poca movilidad del hombro, ¿sí? O sea, creo que alguien decía algo así de su sentadilla. Ah, me cuesta por el hombro. Puede ser una buena opción. El problema es que necesitas la barra, entonces utiliza la variante que más te pueda beneficiar. Puede ser también alguna variante unilateral, algún desplante o algo así, en caso de que la sentadilla no sea indispensable. Sentadilla frontal, consideraciones, puedes utilizar diferentes tipos de agarre según la movilidad de tus hombros. Agarre tipo águila, donde no metemos todos los dedos a agarrar la barra, porque a veces esto presiona mucho en el cuello de las personas y sienten como que se están ahogando. El agarre clásico, que es justo como la que usan más en halterofilia, digo, como en clases de CrossFit y cosas así, que llevan los brazos, los codos enfrente. Yo, por ejemplo, ese no lo puedo hacer. Yo hago un agarre cruzado tipo águila. Entonces, puede ayudar un poquito en esas circunstancias, solo que adáptalo a tus necesidades. Esa es la sentadilla sobre la cabeza. Es muy demandante a nivel movilidad articular y muscular, ¿sí? Y si no estás acostumbrado y tampoco lo quieres hacer, no pasa nada. Por igual puede ser un buen implemento para tu calentamiento previo a una sesión de sentadillas. Si yo noto que puedo tener más fuerza en la espalda que en las piernas, ejemplo, mi cliente o la persona que está haciendo la sentadilla sube mucho la cadera, o sea, es lo primero que sube en la sentadilla y luego se endereza con la espalda, probablemente estamos en un escenario de esos. Cualquier variante de la que están viendo, hack, Smith, prensa, búlgaras, desplantes, con barra, con mancuernas, de todos los sabores que quieras, no existen los mejores ejercicios, te pueden ayudar. Así como una sentadilla con lastre o una bed squat, que es lo mismo, pero en inglés,
Y como un tip adicional, puedes adoptar una posición zombie o con los brazos extendidos, por eso se llama zombie, para facilitar la verticalidad del movimiento. Si por otro lado la espalda es más débil, ¿sí? O las piernas son demasiado fuertes, que yo no, bueno, es que eso ya es específico de fuerza máxima, ¿no? Pero la mayoría no les va a molestar tener unas piernas muy fuertes. Puedo utilizar peso muerto y variantes, variantes de buenos días, principalmente de pie, o trabajo de glúteo específico como las extensiones y el hip thrust. Si tengo problemas con el balance, puedo utilizar variantes como la sentadilla muerta o dead squat, Anderson squat y sentadilla excéntrica. También para familiarizarnos con rangos de movimiento específicos, así como familiarizarnos con cargas más grandes en algunos casos. Santo Dios, a ver, espera. Dice, usted explicó sobre el RIR y la planificación de pesos cerca del fallo. Preguntaba de manera personal, ya que un entrenador nutriólogo al que contraté nunca me preguntó sobre los pesos que usaba. Ah, ok. O sea, ya. A nivel de aplicación, lo que es importante con respecto al peso es saber cuánto peso mueves. O sea, tener referencia. A lo mejor no porque, bueno, porque me decías desarrollo muscular, entonces entiendo que la fuerza máxima no es una prioridad. No es necesario que lleves así como de que quiero mover 200 kilos en tal, no, no así de específico, hacia una repetición, pero sí tendrías que tener una referencia de cuánto estás moviendo entre sesiones, porque si ese peso va cambiando y no sabes asociar una capacidad de, o bueno, lo que te costó moverlo, se vuelve un poquito más difícil monitorearlo y eso conlleva generalmente a que sea más difícil detectar cuando nos estamos estancando. Entonces, sí, sí lo recomendaría en general para cualquier entrenamiento, no solo avanzados, sino que desde bases más tempranas aprendan a utilizar esas herramientas. Nada más que en hipertrofia, el peso sería más bien como un referente, un componente más del rendimiento de tu entrenamiento comparativo a través del tiempo. Bueno, y el mismo análisis o las unas recomendaciones para el press de banca. En este caso, les había comentado, los grupos musculares que vamos a estar viendo que participan mayoritariamente son el pectoral, el deltoides y los tríceps. Entonces, si lo que me cuesta trabajo es el despegue en el bench press, probablemente me interese agregar más velocidad en esa parte del movimiento, ¿sí? Utilizando variantes como el press de velocidad, que es como si quisieras aventar la barra hacia el techo, con cuidado, por supuesto, si no lo has practicado aún más. Press con pausa, pausa en la parte baja, por supuesto, press con agarre amplio, press con mancuernas por mayor profundidad y rango de movimiento, o tempos muy específicos en donde des énfasis a esa parte profunda. Si lo que me cuesta más generalmente es la parte media del rango de movimiento, se tiende a pensar que hay una deficiencia en la activación del deltoides, bueno, en la participación del deltoides, principalmente anterior y medio, además del pectoral superior, por lo que me puedo beneficiar de variantes como el press militar, cualquier variante de press militar, press inclinado o crossover en poleas con dirección ascendente, o sea, de abajo hacia arriba, así como el fortalecimiento a través de variantes como el press spoto o el board press, si es que estoy más orientado a la fuerza máxima. Si lo que me cuesta es el bloqueo, evidentemente el movimiento que estoy haciendo es una extensión de codo, donde el grupo muscular que más participa son los tríceps. Ajá. Entonces, press con agarre cerrado, press francés, sentado, de pie o cualquier movimiento que conlleve extensiones de codo me puede ayudar a complementar ese trabajo. Y también puedo implementar resistencias ascendentes como lastres o ligas o incluso cadenas, si es que las tengo a disposición, ya que mientras más levanto la barra, más trabajo me va a costar. Y entonces estoy agregando un punto de dificultad específico de acuerdo al rango de movimiento. Para el peso muerto es muy similar. ¿Sí? Acuérdate que te estoy pasando el puro acordeón. No estamos analizando nada. Cuando me cuesta trabajo la parte profunda o el despegue en el peso muerto, probablemente estamos hablando de un patrón de movimiento que está exigiendo muchas demandas en las piernas. Es como un empuje de piernas al inicio. Por lo que si esta parte se me dificulta, podría complementar mi trabajo con alguna variante de sentadilla, la que tú quieras. Incluso mira aquí entran los pliométricos al querer mejorar también el perfil de velocidad o en general cualquier empuje de piernas.
¿sí? Otras variantes como el peso muerto con déficit, que es colocarte sobre alguna superficie elevada con respecto al piso para que tengas mayor rango de movimiento. Generalmente vas a sentir más estímulos isquios y glúteos, aunque si no tienes una buena técnica, tal vez también lo sientas mucho bueno, en la zona lumbar. Deadlift con pausa baja también puede ayudar, quizás agregando un punto de dificultad, o sea, literalmente empiezas a subir y a unos cuantos centímetros después de haber despegado, haces una pequeña pausa y luego continúas con tu movimiento de forma explosiva. Hellbeck's Deadlift o Deadlift con barra hexagonal, que básicamente nos puede ayudar también a verticalizar un poco la posición inicial al tener generalmente los agarres más abiertos y algunos también los llegan a utilizar para trabajar el agarre de forma específica, ya que la barra suele ser más gruesa en esa parte. No en todos los casos, pero sí es un poco más difícil de estabilizar, entonces podría ser un poco de ayuda también con el tema del agarre. Si lo que me cuesta es la parte, si lo que me cuesta es la parte media del rango de movimiento, o sea, ya que pasé el despegue, probablemente me pueda beneficiar de variantes que me faciliten el trabajo de la espalda, que de preferencia se parezcan más a esa parte del movimiento, así como los remos con barra, ya sea a una mano, con cuernas, o en máquina, o con polea, la que tú quieras, pero que sea preferentemente un remo. O algunas otras variantes de peso muerto, como el peso muerto humano, ¿sí? El peso muerto tradicional, porque algunos hacen sumo, o incluso el peso muerto con piernas rígidas, ¿de acuerdo? Esos también se pueden utilizar de acuerdo a que tengan mayor o menor flexión y extensión de rodilla para darle más énfasis a los isquiosurales y a los glúteos. Generalmente el piernas rígidas y el rumano es el que se utiliza para darle más estímulo hipertrófico a los isquiosurales y a los glúteos. Última parte del movimiento, me puedo ayudar o auxiliar de variantes como el hip thrust o el peso muerto desde bloques. ¿Por qué? Porque el peso muerto en esa parte del movimiento se parece a un empuje de cadera y el hip thrust es un empuje de cadera. O peso muerto desde bloques, porque literalmente estás comenzando el movimiento desde una parte más alta, lo que puede facilitar también el hecho de que te familiarices con pesos nuevos. ¿Sí? Y bien, hasta aquí terminamos la presentación del día de hoy. Por último, les dejo la frecuencia sugerida para cada uno de los movimientos. En este caso, los básicos. Por supuesto, cada una de las recomendaciones puede ser modificada. ¿Tienen alguna duda o pregunta? Al final sé que me fui como muy tendido, pero es un montón de información. De todas formas, todo lo van a poder consultar en sus diapositivas para aquellos que estén pues, justo en la plataforma educativa con este curso. Y quienes no, pues espero que hayan sacado screenshot. Y pues de mi parte sería todo. De momento veo que no van comentando más dudas, entonces parece que todo está en orden. Parece que sí, sí, esto. Pues bueno, libro, ¿cuál libro? El libro, ¿cuál? No les hablé de ningún libro, ¿sí? La presentación en plataforma educativa para los alumnos inscritos en el curso de Fisicoculturismo Natural. Ahí van a encontrar su grabación y su presentación. Pues parece que nada. Mira, Zoe, un saludo. Espero que estés muy bien. Pues bueno, de momento les agradezco por su tiempo y su paciencia y espero que se encuentren muy bien. Nos vemos en otro taller. Cuídense mucho y que pasen excelente tarde. Hasta luego.